Yes. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos una mañana más a Capital Intereconomía. Es jueves, es 15 de mayo, fiesta de San Isidro Labrador y es un día que viene mirando a Turquía, donde se van a celebrar hoy esas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Conversaciones donde finalmente no estará Vladimir Putin. El presidente ruso confirmaba a última hora de ayer que no viaja a Estambul, que no participa en esas negociaciones y que no habrá, por tanto, cara a cara con Zelensky. Фактично, зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної Zelensky, que culpaba a Putin de no tener voluntad de diálogo, de no estar presente en esas conversaciones que dejan un encuentro para el día de hoy descafeinado que va a estar encabezado por la parte rusa por el asesor presidencial, por Vladimir Medinsky. También participan el viceministro de Asuntos Exteriores, el jefe de la Dirección General del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia y el viceministro de Defensa, pero tampoco viaja a Turquía el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. La duda, por tanto, es si va a participar en esas conversaciones Zelensky, que sí está en Ankara, donde se va a ver allí con el presidente turco. Tampoco va a Turquía tras el portazo de Putin Donald Trump, que no ha cambiado su agenda por Oriente Medio, donde continúa firmando contratos multimillonarios con las principales potencias árabes. Tras sellar con Arabia Saudí, como les contábamos ayer, el mayor acuerdo de defensa de la historia, 142.000 millones de dólares, el último tiene como beneficiario a Boeing, porque Qatar Airways va a comprar 160 aviones del fabricante estadounidense por importe nada más y nada menos de 200.000 millones de dólares. Se trata del mayor pedido de aviones en la historia de Boeing. Eso está bastante bien, decía Trump, así que son más de 200.000 millones de dólares, pero 160.000 en términos de aviones, lo cual es fantástico. Es un récord, decía el presidente estadounidense, que hoy hoy despierta en Qatar antes de partir hacia Emiratos Árabes Unidos, en la que va a ser su última visita por esta gira que le está llevando a Oriente Medio. De aerolíneas se habla también hoy en los WhatsApp de Pedro Sánchez, que publica el diario El Mundo, hoy con otros miembros del gobierno como María Jesús Montero o la que fuera entonces ministra de Economía, Nadia Calviño. Intercambio de mensajes en la cúpula del Ejecutivo en medio de las presiones para salvar Air Europa. Y en los mercados, hoy jueves es día de tregua, día de recogida de beneficios tras las subidas que llevamos acumuladas en lo que va de semana y a la espera de Jerome Powell, que participa hoy en un simposio económico en Washington y que tal vez sea lo más destacado para los inversores a lo largo del día. A esta hora vemos cómo las plazas asiáticas optan por los recortes. Tenemos caídas para el Nikkei de Tokio del 0,8%, a pesar de ello se mantiene por encima de los 37.800 puntos. Caídas en Hong Kong del 0,34%, en Shanghái, que también pierde un 0,3%, y el Kospi en Corea del Sur se está dejando algo más de medio punto porcentual. Vienen en rojo hoy también los futuros europeos. Vemos cómo baja el futuro del Dow Jones 170 puntos, dejándose un 0,4%, y algo más moderados son las caídas que apuntan esta mañana el futuro del S&P 500 y del Nasdaq. El del S&P 500 pierde un 0,2%, el del Nasdaq apenas 7 centésimas. Futuros en Europa también en rojo, recorta un 0,18% el futuro del DAX y el futuro de los Stock 50 ahora mismo dejándose prácticamente lo mismo. Viene con una caída del 0,15%. El IBEX 35, que va a partir hoy por encima de los 13.800 puntos, volvió a subir ayer y si continúa en máximos del año 2008. Mercado de materias primas. Ahí vemos caída importante hoy para el precio del petróleo. Futuro del Brent y del West Texas a la baja, dejándose casi un 2,5%. Ayer la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, mantenía sin cambios su pronóstico sobre la demanda global de crudo para este año y para el que viene. Miramos al precio del oro, que esta mañana sigue bajando. Caída del 1,5% para la onza de oro, por debajo de $3.200, 3.134, y el euro, que despierta este jueves
buscando de nuevo el asalto al 1,12, 1,1193, subiendo un 0,17% la moneda europea. Así viene el día hoy en los mercados, en el que vamos a tener también varios protagonistas empresariales a los que vamos a mirar a lo largo de este jueves. Por ejemplo, en Estados Unidos, United Health. Ojo, porque está bajo investigación criminal por posible fraude al Medicare y viene bajando un 8% en las negociaciones fuera de hora. Pendientes también hoy de compañías como Acciona o como Roche, que han anunciado que paralizan sus inversiones en Estados Unidos por culpa de los aranceles. O al gigante chino del comercio electrónico Alibaba, que va a publicar los resultados de su ejercicio fiscal terminado el pasado 31 de marzo. En Europa, además de alguna referencia que ahora enseguida les contamos, vamos a tener hoy también cuentas de Siemens, de Allianz, de Deutsche Telekom, de RWE o de la farmacéutica Merck. 7:05 de la mañana, hora menos en Canarias. Vamos con las claves de este jueves. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Noticias capitales que nos cuenta Roberto Sol y que empezamos con Donald Trump, que llega hoy a Emiratos Árabes como parte de su gira por Oriente Medio. Roberto, buenos días. Buenos días. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, está en Qatar para la visita de Estado y ha estado encabezando el lado estadounidense de las conversaciones. En una cena de Estado en Doha, el presidente estadounidense asegura que no quiere que las conversaciones nucleares en Irán tomen un curso violento y deja claro que solo hay dos alternativas. Estamos muy cerca con respecto a la negociación de un acuerdo con Irán. Es un acuerdo lejano que tiene dos cursos. Solo hay dos personas, hay 3 o 4 o 5. Hay dos, hay uno amistoso y uno no. El no amistoso es como una persona violenta. Yo no quiero eso. Mientras tanto, seguimos pendientes también de la tregua comercial. Hoy los ministros de Comercio de la Unión Europea van a pasar revista a las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Lo hacen para poner fin a la guerra comercial. La Comisión Europea informará al Consejo de Ministros de Comercio sobre el estado de las negociaciones con Estados Unidos. Además, el Consejo de Ministros debatirá las perspectivas de alcanzar una solución equilibrada y estudiará los preparativos para posibles nuevas contramedidas de la Unión Europea si fracasan las negociaciones. Otros ministros de Comercio, en este caso los de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, se reúnen hoy en la isla surcoreana de Jeju. Lo hacen con la participación del representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer. Durante 2 días, los países participantes debatirán sobre el comercio multilateral y otras agendas de cooperación, incluyendo reformas a la Organización Mundial del Comercio, en el marco del difícil contexto político y comercial. Cita importante hoy con el presidente de la Reserva Federal, con Jerome Powell, que participa en una conferencia de investigación, Thomas Laubach. Se trata de una conferencia en la que se destaca la investigación centrada en la política monetaria y la economía. El mercado espera que de esta reunión se saquen perspectivas en el contexto de bajadas de tipos de los bancos centrales. En un momento de gran incertidumbre. Sobre esta incertidumbre habló ayer Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, en el nuevo Economía Forum. La incertidumbre todavía existe, nos acompaña, nadie sabe lo que va a pasar en 5 o 6 semanas, nadie sabe cuál va a ser el resultado de las conversaciones sobre las aranceles, qué efecto va a tener todo esto sobre el crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar, ser prudentes, esperar hasta la reunión de junio, ver un poco cuáles son los datos que nos presentan en ese momento y cualquier otra información adicional, y ahí veremos, ahí tomaremos las decisiones que correspondan. 8:40 de la mañana, hora de Washington, es cuando participa en esa conferencia Jerome Powell, que serán nuestras 3:20 de la tarde, así que muy pendientes porque va a hablar antes de que abra el mercado americano. Más asuntos de los que vamos a estar pendientes este jueves son los datos económicos, porque hoy la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat va a publicar la segunda estimación preliminar del PIB del primer trimestre de la Unión Europea y de la Eurozona. Además, en Francia se publican las cifras definitivas de la inflación de abril y en Reino Unido tendremos el dato de PIB del mes de marzo. A las 12:15 tendremos declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Además, los países de la OTAN se reúnen hoy en Antalya, también en Turquía, para negociar un aumento del gasto militar. El organismo tiene la esperanza de convencer a Donald Trump con este aumento. Estados Unidos exige a los 32 países de la OTAN que dediquen al menos el 5% de su Producto Interno Bruto a los gastos de defensa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destaca que antes de que la próxima cumbre de los líderes de la alianza, los aliados podrían estar gastando el 2%.
Tomemos lo que está sucediendo en los últimos días cuando se trata del famoso 2% que tantos países lo están haciendo, incluyendo Eslovenia el viernes pasado y Luxemburgo ayer. Ahora se han comprometido con el 2%. Anteriormente habíamos tenido compromisos de España e Italia, de Bélgica, de Canadá, básicamente todavía no diciendo 2%, pero al menos escuchamos muy buenas noticias saliendo de Mark Carney cuando se reunía con el presidente Trump en la oficina oval. Israel molesta con el gobierno español, convoca a la embajadora española a una reunión. Lo hace después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, niegue que se comercie con un Estado genocida. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Y finalmente, señoría, hombre, decir que nosotros hemos estado con un silencio cómplice ante los ataques, perdone que lo diga, llevamos sufriendo los 7 años. El Ministerio de Exteriores español no ha hecho comentarios al respecto. La embajada israelí en Madrid sigue estando operativa con un encargado de negocios al frente, pero de momento sigue sin embajador. Y 16 días después del apagón, el gobierno apunta a desconexiones por sobretensión como posibles desencadenantes del incidente. 16 días después de que ocurrieran los incidentes que dejaron sin luz a todo el país. En la comparecencia del Congreso de los Diputados, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, pone en el foco las oscilaciones que hubo en el sistema eléctrico europeo media hora antes del apagón. Además, Agesen descarta definitivamente el ciberataque. Voy a trasladar una muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Y hoy vamos a estar pendientes también de los detalles que va a dar el gobierno a las comunidades autónomas sobre la próxima conferencia de presidentes. Conferencia que está convocada para el próximo 6 de junio en Barcelona. El gobierno prevé contactar este jueves 15 de mayo con los ejecutivos autonómicos para comunicarles oficialmente la convocatoria de la conferencia. La Junta de Andalucía critica enterarse de la conferencia de presidentes por los medios. Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Sobre la conferencia de presidentes, lo primero que hay que decir es lamentar que nos hayamos enterado por la prensa. Nos hemos enterado por la prensa, estamos a la espera de que nos citen, parece que mañana. El orden del día lo suele cerrar el gobierno. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Predominarán los cielos nubosos y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas. Se esperan que se intensifiquen durante la tarde en zonas de la mitad oriental y montañas de la península. Habrá bajadas de las temperaturas máximas, aunque se darán subidas en el noroeste y en el extremo oriental peninsular, sin cambios en los archipiélagos. Las mínimas irán en aumento en la mitad norte y en descenso ligero en la mitad sur. Las islas sin cambios y heladas débiles en el Pirineo. Los vientos serán flojos en la península, aunque localmente moderados y con probables intervalos de fuerte en Alborán. En Canarias, alisios moderados. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid, a la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid.
La Feria de San Isidro en Radio Intereconomía. En directo desde Las Ventas, la plaza más importante del mundo, hablamos de toros y economía. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde y hasta el próximo 6 de junio, vive San Isidro con una mirada económica en Radio Intereconomía. Descubre lo último en vehículo eléctrico. 100% sostenible, 100% conectado. Con una autonomía sin límites para llegar donde quieras. Bienvenidos al Metro del futuro. Metro de Madrid. A la vanguardia de la movilidad urbana desde 1919. Comunidad de Madrid. Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Son las 7 y 16 minutos de la mañana, es una hora menos en Canarias, de este jueves 15 de mayo, que viene mirando a Turquía, que viene mirando a Estambul, a esas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, en las que finalmente no va a participar Vladimir Putin, que se borra y que no va a estar en esas negociaciones. Tampoco va a estar su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, tampoco va a estar Donald Trump, en duda la presencia de Zelensky, que los mercados vienen mirando a resultados empresariales porque tenemos una amplia batería ya de compañías, Paloma Arnaldos, buenos días, que han presentado sus resultados en Europa. Vamos con ellos. ¿Qué cifras están presentando las empresas? Así es, pues tenemos cuentas mejores de lo esperado. En el caso de la alemana Siemens, revela unos ingresos del segundo trimestre fiscal de 19.800 millones de euros, es un 7% más si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. En cuanto al beneficio neto de la compañía fue de 2.400 millones. Esto se traduce en una subida del 11%. También tenemos a Allianz en Alemania, registra aumento del beneficio también en el primer trimestre de 2025. Los ingresos crecen un 11,7%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de Allianz crecía un 1,5%. En cuanto al beneficio operativo, rebote del 6,3%. Más nombres propios, el de ThyssenKrupp, que ha visto cómo las ventas del grupo en el segundo trimestre del ejercicio 2025 ascendían a 8.600 millones de euros, un 5% menos. Mientras tanto, beneficio neto y beneficio por acción se situaron en 167 millones de euros y 25 céntimos de euro, un aumento significativo respecto a las pérdidas netas que registraba el año pasado. Dos nombres propios nos quedan. Uno es RWE, que ha visto un crecimiento de su beneficio neto en 500 millones de euros frente a los 800 que registraron el mismo trimestre de 2024. Y en cuanto a Deutsche Telekom, también anunciaba en este primer trimestre fiscal de 2025 un aumento del 6,5% en sus ingresos. En cuanto al beneficio neto de la compañía, aumentaba un 43,5%. Pues son resultados que se van a cotizar hoy en Europa, que ya hemos conocido y que ya les hemos contado, en un día en el que los futuros, Paloma, en el viejo continente, en rojo, apuntada a recogida de beneficios hoy. Así es, tenemos recortes, son bastante suaves. En el caso del futuro del DAX Xetra de Frankfurt es del 0,30. En esa misma línea vemos el futuro del Eurostock 50 con un recorte del 0,28. Elena Fraile, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Futuros americanos también en rojo? En rojo, cayendo. Cae el Dow Jones un 0,44%, lo hace el Nasdaq en un 0,28% y lo hace... No, el S&P lo hace en un 0,28% y el Nasdaq lo hace en un 0,15%. Mercados asiáticos, tiempo real, generando información, generando noticias y cotizando hasta ahora como las bolsas asiáticas, Paloma. Pues tenemos también caídas, números rojos en el caso de la bolsa de Shanghái, recorte de medio punto porcentual. En Japón tenemos al Nikkei dejándose un 0,86, Hansen de Hong Kong también abajo un 0,65 y en Seúl el Kospi retrocede un 0,66. Pues vámonos a aquella parte del mundo. Donde, como decíamos, si contábamos, mayoría de caídas, mercados asiáticos que operan con esos recortes tras el alivio que venimos arrastrando esta semana por esas menores tensiones comerciales entre China y Estados Unidos
Y tenemos también noticia, Paloma, en Australia. Así es, y es la nota discordante en los mercados de Asia y el Pacífico porque el ASX 200 sí que sube ligeramente, un 0,25%. Hoy tenemos dato macroeconómico en esa parte del mundo, dato de empleo de abril. El empleo neto australiano aumentaba en 89.000 trabajadores, por encima de lo esperado, y en cuanto a la tasa de paro del país se mantuvo en el 4,1%, también en línea con el pronóstico de los analistas. Y tenemos como única referencia este dato de empleo en Australia. Es la única referencia, como decimos, que nos deja la sesión, aunque sí que tenemos varios nombres propios. Entre ellos protagonistas empresariales como Hyundai, que ha dado el pistoletazo de salida a su primera planta en Oriente Medio. El fabricante de coches ha iniciado la construcción de una fábrica en Arabia Saudita que va a suponer la primera base manufacturera de la compañía en Oriente Medio. Esto además es un hito clave para la expansión global de la empresa. Otra compañía, Geely, anuncia resultados récord en el primer trimestre con un sólido crecimiento en el segmento de nuevas energías. Aunque de momento hemos visto subidas para el fabricante de coches, ahora mismo lo tenemos prácticamente plano, sin moverse, después de publicar, como decíamos, un desempeño excepcional con ventas récords y un crecimiento significativo en su negocio de nuevas energías. La marca Galaxy de la compañía registraba un aumento interanual del 214% en las ventas, algo que ha contribuido a un incremento del 264% en el beneficio. Este crecimiento destaca el sólido posicionamiento de Geely en el mercado y la exitosa expansión de su segmento de nuevas energías. Y otro protagonista es Baidu, y es que la empresa planea expandir su unidad de robotaxis Apollo Go a Europa y piensa hacerlo este año. Planea abrir una entidad en Suiza y lanzar operaciones a nivel local y también en Turquía, según una fuente familiarizada con este asunto. Y si miramos a bancos centrales, tenemos la última encuesta de Reuters que apunta que el Banco de Japón va a detener las subidas de tipos hasta septiembre. Fruto, dicen, de la incertidumbre por los aranceles. El 95% de los encuestados no ven cambios en los tipos de interés en la reunión de junio. Un 67% cree que se van a mantener también sin cambios en el tercer trimestre del año y la previsión es de al menos un aumento de tipos para el cierre del ejercicio 2025. Miramos a Estados Unidos, futuros, como contábamos, Elena, vienen allí también con caídas. Anoche, cierre mixto, cerraba la principal bolsa del mundo sin tendencia definida. Así es, sin tendencia definida. Hacia el Dow Jones bajaba, cedía un 0,21%, el S&P sumaba un 0,10%, el Nasdaq lo hacía en un 0,72%, en un día en el que el mercado pues estuvo muy atento también a esa tregua comercial entre Estados Unidos y China y en una sesión en la que entraba en vigor esa rebaja de aranceles entre ambos países. Ambas naciones están interesadas en alcanzar ese acuerdo durante el plazo de 90 días que se han dado para ello. Y todo mientras que el gobierno de Estados Unidos se muestra muy predispuesto a cerrar acuerdos comerciales con países como China, Reino Unido, India, Japón o Vietnam, parece que ignora los intentos de acercamiento a la Unión Europea, que es lo que han destacado en las últimas horas algunos analistas. Según estos analistas, el apetito también por el riesgo del mercado ha vuelto tras conocerse ayer precisamente el dato de inflación, que se modera en abril hasta el 2,3% interanual, lo que puede alertar a la Reserva Federal a mantener esos tipos de interés sin cambios cuando se temían también posibles subidas. En el plano empresarial, protagonistas de la sesión de ayer, Elena, Advanced Micro Devices. Eso es una de las protagonistas. Se disparaba más de un 4,68% sus acciones tras anunciar que su junta directiva ha dado luz verde a un programa de recompra de acciones por valor de $6.000 millones. También protagonista durante la jornada fue Tesla. Sus acciones subían más del 4,07%, motivadas por esa decisión de la compañía de convocar un comité especial para abordar esas nuevas formas de remunerar al CEO y al fundador de la compañía, a Elon Musk. También protagonista Netflix, que suma 94 millones de usuarios de pago y presenta una plataforma de publicidad. Y también, ojo, porque el Departamento de Justicia estaría investigando supuestamente a United Health Group por posible fraude criminal a Medicare. Es una información que estaba publicando a estas horas en exclusiva de Wall Street Journal, en la que destaca ese repentino también reemplazo de su CEO. Las acciones
acciones de la compañía han cedido un 1,08%. Cerraban ayer el mercado. Hoy estaremos muy atentos a lo que pueda afectar también esta información. Y también ojo a las farmacéuticas, que han marcado un día más importantes caídas, como Biotechnology, que hacían un 7,27%, Moderna con caídas de un 5,77%, afectadas por esas políticas arancelarias. Y también, ojo, tenemos que estar muy pendientes a Boeing, después de que Qatar haya recibido a Donald Trump con ese anuncio de un acuerdo millonario para comprar 210 aviones de la compañía, que es el mayor pedido que se ha realizado dentro de la historia aeronáutica, y veremos cómo lo celebra la compañía. De momento sus acciones cerraban en un 0,64%. Y viene subiendo también en bolsa en ese porcentaje. Negociaciones after hours para Boeing, subida de algo más de medio punto porcentual. La que se hunde, como nos contaba Serena, United Health, recorte del 8% en las negociaciones fuera de hora tras esa investigación. Agenda de hoy en Estados Unidos, además de eso que contábamos ya, comparecencia simposio en Washington del presidente de la Fed, Jerome Powell, 8:40 de la mañana, hora de Estados Unidos, costa este, van a ser nuestras 2:40 de la tarde, pendientes también de referencias macroeconómicas. Así es, se van a publicar esos precios de producción, también las ventas minoristas y esos datos de paro semanal. Y mañana también estaremos muy pendientes a otro dato importante de la semana. Llega esa confianza del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Y en Europa vamos con la cuarta sesión ya de la semana, después de que ayer miércoles tuviéramos signo mixto en las bolsas europeas, que en el caso de nuestro IBEX cerró con subidas. Nuestro selectivo se aferraba a los avances, quinto día consecutivo de ganancias, acercándose a los 14.000 puntos. Subía ayer medio punto porcentual, superaba los 13.800, 13.840 puntos, apoyado, Paloma, por dos nombres propios, Merlin Properties y Ferrovial. Y es que las cuentas de ambas compañías gustaron a los inversores. En el caso de la Socimi se revalorizaba en bolsa un 3,2% y en el de Ferrovial los títulos reaccionaban a esos resultados con un alza del 3,18% hasta zona de máximos históricos. Otra protagonista en la sesión era Telefónica, que ha registrado pérdidas de 1.731 millones de euros debido a las minusvalías derivadas de la venta de las filiales de Argentina y de Perú. Al margen de esas minusvalías, los ingresos crecieron un 1,3% y mantienen sin cambios las previsiones para el conjunto del año. Los títulos de la compañía de Telefónica recibían sus cuentas con un retroceso del 2,2%. Y tenemos el análisis con Javier Santa Cruz, economista. Pues me quedo primero con la reducción de la deuda, que eso es una de las cosas importantes en esta compañía. Segunda, que el resultado está condicionado, pero es un resultado puntual de los saneamientos y de las minusvalías por la venta de parte de sus filiales en América Latina. Y tercero, que los ingresos dentro de lo que cabe, pues más o menos están en línea con lo esperado. Miramos también a los bancos, que firmaron una sesión en positivo y con el Sabadell sondeando nuevos máximos históricos en plena cuenta atrás para el desenlace de la OPA. Subieron 1,4, también avances consolidados en Unicaja del 2,5, Bankinter rebotaba un 2, el Sabadell un 1,7 y un 1,3 BBVA y CaixaBank. Y más allá de los resultados, la macro también nos dejaba como catalizadores la confirmación de las cifras definitivas de IPC en España y en Alemania, un 2,2 y un 2,1% respectivamente, y en línea con lo esperado. Y en cuanto al resto de bolsas europeas, tuvimos signo dispar, caídas para Francia, Alemania y Reino Unido y avances en Italia. Y la última oleada de resultados también nos dejaba movimientos importantes. ABN AMRO impulsaba los títulos un 5,5%, Burberry se disparaba un 17% y teníamos un correctivo del 11% para TUI y la francesa Alstom castigada por sus resultados con un desplome del 17%. Para hoy tenemos también esos resultados empresariales que ya contábamos, entre ellos los de Allianz, con esa mejora de los ingresos de casi el 12% en el primer trimestre. Siemens, que también mejora, en este caso, en su segundo trimestre los ingresos un 7%. También los eleva Deutsche Telekom un 6,5%. Cuentas también de ThyssenKrupp y de RWE que se van a cotizar en el mercado. Junto, Paloma, a referencias macroeconómicas. Tenemos IPC de abril en Francia, Reino Unido publica PIB, producción industrial y balanza comercial, y en la eurozona vamos a tener también dato de PIB del primer trimestre, producción industrial y evolución de empleo. Y otras referencias otras referencias empresariales. Tenemos por un lado en el foco a Roche, que alerta que esos aranceles pueden afectar negativamente a su plan de inversión en Estados Unidos. En ese sentido, Acciona Energías Renovables destaca que la incertidumbre y volatilidad generada por las políticas comerciales
americanas le han llevado a paralizar 2 proyectos de baterías en Texas. Y ojo al sector automóvil, porque Stellantis dice que los fabricantes de automóviles europeos corren el riesgo de desaparecer de China, lo dicen en el Financial Times, y HSBC va a poner en marcha un plan de reestructuración que va a suponer la pérdida de 350 puestos de trabajo en Francia. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. CEPSA se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app. Y también en nuestras tiendas hasta un 20% en electrónica. Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés. Aprovéchalo. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 7:31 minutos de la mañana, hora menos en Canarias, pendientes hoy de Turquía, de esas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania en las que no va a estar Vladimir Putin. Es la noticia de la noche, es la noticia también de este jueves, esas negociaciones descafeinadas tras el portazo del presidente ruso. La duda es si estará Zelensky o no en ese encuentro. Donald Trump también ha dicho que no va a ir. Principal foco de atención el día junto a otros asuntos que enseguida les contamos en una jornada en la que tenemos esa resaca de las previsiones que nos dejaba ayer la IREF, que rebaja la previsión de crecimiento de la economía española, la recorta, Roberto, hasta el 2,3% por las peores perspectivas mundiales. Son 2 décimas menos que en sus anteriores estimaciones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal también rebaja la previsión para 2026 hasta el 1,7%, 3 décimas menos. Su presidenta Cristina Herrero apunta que el Gobierno tiene unas previsiones más optimistas por la demanda nacional. Pero la diferencia fundamental con las previsiones del Gobierno es que ellos son mucho más optimistas en lo que se refiere al comportamiento de la demanda nacional. Ellos piensan que la demanda nacional va a poder compensar completamente este deterioro del saldo exterior con un comportamiento dinámico tanto del consumo privado y público, pero sobre todo con un comportamiento muy dinámico de la inversión que AIREF no comparte. En nuestro caso, nos parece que la inversión en este contexto podrá recuperarse, pero desde luego no al ritmo que prevé el Gobierno en su escenario. En plenas negociaciones comerciales tenemos hoy de viaje al ministro de Industria y Turismo, a Jordi Hereu, que inicia una visita a Japón donde va a mantener encuentros con las autoridades niponas. La visita estará centrada en fortalecer los lazos estratégicos entre ambos países y promover el turismo bilateral. Durante su estancia, Hereu se reunirá con altos funcionarios japoneses, incluyendo el ministro de Territorio, Infraestructuras, Transporte y Turismo, Hiromasa Nakano, para discutir el crecimiento del mercado turístico japonés en España. Israel convoca a la embajadora española a una reunión. Lo hace después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, niegue que se comercie con un Estado genocida. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad. Y finalmente, señoría, hombre, decir que nosotros hemos estado con un silencio cómplice ante los ataques, perdone que lo diga, llevamos sufriendo los 7 años.
El Ministerio de Exteriores español no ha hecho comentarios al respecto. La embajada israelí en Madrid sigue estando operativa con un encargado de negocios al frente, pero de momento sigue sin embajador. Y más de 2 semanas después del apagón, poco a poco y a cuentagotas vamos conociendo las causas del mismo. El gobierno apunta ahora a desconexiones por sobretensión como posibles desencadenantes del incidente. 16 días después de que ocurrieran los incidentes que dejaron sin luz a todo el país, en la comparecencia del Congreso de los Diputados, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, pone el foco las oscilaciones que hubo en el sistema eléctrico europeo media hora antes del apagón. Además, Agesen descarta definitivamente el ciberataque. Puedo trasladar una muy buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Que tras analizar y empezar ese nivel 1, que es el operador del sistema, y haber analizado todos los datos correspondientes, no se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. Protagonista un día más para Donald Trump, que llega hoy a Emiratos Árabes como parte de su gira por Oriente Medio. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, está en Qatar para la visita de Estado y ha estado encabezando el lado estadounidense de las conversaciones. En una cena de Estado en Doha, el presidente estadounidense asegura que no quiere que las conversaciones nucleares en Irán tomen un curso violento y deja claro que solo hay 2 alternativas. Estamos muy cerca con respecto a la negociación de un acuerdo con Irán, que es un acuerdo lejano. Hay 2 cursos, no solo hay 2 personas, hay 3 o 4 o 5, hay 2, hay un amistoso y uno no. El no amistoso es como una persona violenta, yo no quiero eso. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, participa hoy en un simposio en Washington en la conferencia de investigación Thomas Laubach. Se trata de una conferencia en la que se destaca la investigación centrada en la política monetaria y la economía. El mercado espera que de esta reunión se saquen perspectivas en el contexto de bajadas de tipos de los bancos centrales en un momento de gran incertidumbre. Sobre esta incertidumbre habla ayer Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, en el Nueva Economía Forum. La incertidumbre todavía existe, nos acompaña, nadie sabe lo que va a pasar en 5 o 6 semanas, nadie sabe cuál va a ser el resultado de las conversaciones sobre las aranceles, qué efecto va a tener todo esto sobre el crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es esperar, ser prudentes, esperar hasta la reunión de junio, ver un poco cuáles son los datos que nos presentan en ese momento y cualquier otra información adicional, y ahí veremos, ahí tomaremos las decisiones que correspondan. Indra y la Junta de Andalucía colaborarán para impulsar el ecosistema emprendedor e innovador andaluz en defensa y seguridad. El acuerdo se ha materializado en FEINDEF, el principal evento de defensa y seguridad en España, donde José Carlos Gómez Villamandos, consejero de la Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, y José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group, han firmado el protocolo que establece los principios de esta colaboración. Esta iniciativa busca reforzar el papel estratégico de Andalucía en los sectores aeroespacial y de defensa y consolidar su ecosistema de I+D+I con acciones conjuntas y eventos especializados. Además de promover iniciativas de investigación, innovación y emprendimiento, el convenio prevé el desarrollo de actividades que mejoren la colaboración público-privada y permitan incrementar la participación del tejido empresarial andaluz en el desarrollo de tecnologías avanzadas de aplicación en el sector de la defensa. Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 € de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo. Cariño,
¿Qué? La niña que están dando. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre. Cumbre Internacional de Gastronomía de Castilla y León. El 19 y 20 de mayo, Salamanca acoge la gran cita gastronómica del año. Con la participación de los chefs más reconocidos a nivel mundial. Más información en turismocastillaileón.com. Junta de Castilla y León. Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra. Y no veas qué ofertas. El pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva, el que nos gusta, tiene un 70% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para postre una caja de 600 gramos de fresas por 3,49. Aprovecho, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Estamos mirando el mercado, emocionante sesión por delante. El mercado que no mira mucho a Turquía, ¿no? Esto de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, al mercado como que le da un poco igual, ¿no? Está otra cosa la bolsa. Sí, está todavía escuchando y mirando los aranceles. Efecto aranceles todavía están funcionando. Mal de altura. Mires donde mires, mercados estadounidenses están un poquito ya dando señales de debilidad. El IBEX, el único que podríamos decir que se escapa, milagrosamente. Quizás esté el motivo, pues, que continúa muy bien el comportamiento del sectorial bancario. Y bueno, pues también el efecto, habrá mucha posición, no he tenido ocasión de verlo, ¿no? Pero de cara al vencimiento de mañana de futuros, aunque sí que es cierto que es un vencimiento menor, estamos en un mes que no es cierre de trimestre natural, pero siempre es importante, ¿no? El vencimiento de mañana y apuntas que va a ser alcista, ¿no? Entonces la duda será si aguantamos a la fotografía del vencimiento de mañana o nos contagiamos, porque hoy es un día importante, ¿eh? Esta semana le decía a Susana el lunes que teníamos dos match balls, ¿no? Uno que lo hemos pasado con nota, que es la inflación del martes, sí, y otro que son las ventas minoristas de hoy a las 14:30, Estados Unidos. Prácticamente el 70% del consumo interno es el PIB, ¿no? Entonces, bueno, que no pinche el consumo interno, porque los efectos de los aranceles todavía es verdad que es demasiado pronto para que se generen efectos en la inflación, pero no lo tengo tan claro si todavía también es pronto para que se generen en una reducción de consumo. Entonces, a ver si por ahí viene sorpresa negativa. Porque positiva no creo que venga, ojo. Hoy de Estados Unidos, Bolinches, además de ese dato de ventas minoristas, además de precios al productor, que vamos a conocer también allí, tenemos esas declaraciones de Jerome Powell. ¿Esperas algo? ¿Esperas que dé alguna pista sobre la hoja de ruta de la Reserva Federal? ¿Esperas bajadas de tipos este año en Estados Unidos, con esa presión de Donald Trump pidiéndole a Powell que baje los tipos de interés? Bueno, a ver, todo el mundo está esperando dos bajadas de tipos de interés este año. El mensaje de Jerome Powell ya te lo digo yo cuál va a ser, esperar y ver. Ya está, economía que no se resiente, inflación que no está controlada todavía, aunque está en la senda, en el camino, pero que no tiene prisa y te va a intentar tranquilizar los mercados diciendo que cuando sea necesario tiene los instrumentos para modificar y utilizarlos de manera inmediata y que serán muy efectivos. Y ya está, y con eso el mercado entiendo que se contentará, pero cualquier salida de esa línea de mensaje pues va a ser tomada de forma negativa. Así que, insisto, el match ball importante son las ventas minoristas, pero luego es Jerome Powell, que ya sabemos cómo se las gasta con el mercado, ¿no? Sobre todo en el turno de ruegos y preguntas, cuando se ve un poquito acorralado, porque hay mucho periodista pispado por ahí, ¿no? En Wall Street. Pero sí, yo estoy recogiendo beneficios, que es lo que no está ocurriendo en el IBEX. Entonces, bueno, me extraña un poquillo, pero el mercado americano lo veo que está todo preparado para una pequeña corrección. Tampoco es para salir corriendo, ni mucho menos, ojo. En el IBEX ves también esa posible corrección. Está fuerte de momento, lo tenemos en niveles de 2008, por encima de 3.800 puntos. No sé si momento de apostar, seguir apostando por la bolsa española. ¿Qué recorrido le ves? Bueno, vamos a ver, estamos en zona de máximos multianuales, niveles no vistos en 17 años. Es verdad que el índice IBEX pues tiene la particularidad que descuenta dividendo y por lo tanto no es comparable con el resto de índices, ¿no? Estamos en máximos históricos si tenemos en cuenta los dividendos. Entonces aquí lo único es esa sensación de fortaleza del sectorial bancario
Ayer precisamente se le apoyó con el sectorial de energía, y bueno, pues cuando se juntan los dos, esto no falla, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que no pueda el sectorial bancario continuar con este festival alcista, pues hasta aquí hemos llegado, se girará. Ahora, tampoco es ningún drama, hoy por hoy los soportes son fuertes, en torno a los 13.435 puntos aproximadamente, o sea que tampoco pasa nada de irse ahora al 13.400, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo sabes, se escribe día a día, ¿no? Entonces ahora el mercado está sobrecomprado con un RSI, por ejemplo, por encima del 70, pero el IBEX sube y el volumen también. Y esto es importante recalcarlo. Así que hay fuerza, de momento, hasta que se demuestre lo contrario. Yo me miraría mucho el volumen. Si subimos y el volumen baja, ya tienes la advertencia para salirse. Bolinches, el que sufre hoy es el precio del petróleo. Tenemos en la pantalla ahora mismo en tiempo real caídas del 2,5% para el futuro del Brent y para el futuro del West Texas. Ayer la OPEP mantenía su previsión de crecimiento de petróleo para este año y para el que viene, en medio de esta incertidumbre de la economía global. ¿Qué oportunidades nos deja el petróleo a estos precios? Porque tenemos el Brent ahora mismo, el barril por debajo de $64,50. Bueno, vamos a ver, por un lado la PEP y por otro lado un gráfico que ha dicho que no ha podido el precio con la media móvil de medio plazo, que sigue siendo bajista, con una clara pauta de máximos y mínimos crecientes. En referencia al Brent, esa media móvil pasa por los $66,75, nivel que hay que romper para pensar que ya ha pasado lo peor, y ahora mismo pues hay que seguir esperando en zona de soporte 62,70, 62,75, por ahí. No creo que haya ningún tipo de reacción alcista antes. Y seguimos, bueno, yo creo que el barril de petróleo sigue también con senda bajista. Esto no descubro nada, viene bajando desde principios de año con una clarísima pauta de máximos y mínimos decrecientes, y la clave va a estar en el día, si es que llega, que rompe la media móvil, es bajista, insisto, al alza. Mientras esto no ocurra, a la defensiva, aquí no hay que estar. ¿Y en el oro? ¿Qué hacemos con el oro? Porque no le han sentado muy bien al oro la tregua comercial. Desde esos $3.400 por encima, que lo llegamos a ver, lo tenemos hoy en 3.140. Hoy de nuevo caída del 1,5%. Pues mira, hace 10 minutos he lanzado la compra de un lingote de 1 kilo. Sabes que gestiono una sociedad de inversión colectiva en oro. Nuestro sistema es de subasta, o sea, lo mandamos a 23 proveedores europeos, españoles también incluidos, y a la espera que me contesten porque esto hay que aprovecharlo. Y estábamos esperando una caída y pues ya he tirado el anzuelo, esperando la contestación del que me lo ponga más barato y hacer la transferencia. Luego tenemos compañías que siguen presentando resultados. Como decíamos esta mañana a primera hora, varias empresas que han presentado ya sus cuentas en Europa, como Allianz, como ThyssenKrupp, como Siemens, Deutsche Telekom. No sé si has tenido ocasión de echar un vistazo a alguna. Y si hay que apostar por sectores o por compañías, ¿por qué estás apostando ahora, Bolinches? De momento, recortando, podando, ¿no? Podando el árbol, quitándole peso a la cartera, que iba muy cargadita de mercado americano y también de DAX alemán. Y bueno, pues con el ojo puesto en la corrección del oro para cazarlo. Ya te digo que hoy es cuando estoy preparado para comprar. Y esperando que pase el vencimiento y esperando que pase el match ball, o sea que no me vuelvo loco por comprar mercado de valores. Ahora no es el momento de comprar, creo que está sobrecomprado el mercado, el sentimiento de mal de altura está ahí ya, se huele, y bueno, pues tampoco es ningún drama que bajemos, porque no creo que haya bajada brusca, y la próxima semana post vencimiento será otro cantar, ¿no? Pero de momento prisa ninguna. Me sigue asombrando la fortaleza del sectorial bancario, nuevos máximos históricos en muchísimos valores. Prácticamente podríamos decir el titular de casi los 6 del IBEX están en máximos históricos, y bueno, pues es un sector que tiene que ir girando, derivando hacia el sector eléctrico, pero ese proceso pues le está costando un porrón, ¿no? Coyuntura de bajada de tipos de interés, al final el mercado tiene que irse de la banca y irse al sector eléctrico, ¿no? Pero no hay prisa,
porque los gráficos demuestran pues que el mercado sigue apostando por el sectorial bancario. Bueno, pues veremos. Se está hablando, por cierto, bueno, es un vídeo en la presentación de resultados, el consejero delegado de Siemens, junto a esa nota de resultados, declaraciones de su consejero delegado que habla de incertidumbres en el mercado que hemos analizado con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Bolinches, que vaya bien el día. Buen jueves. Cuídate. Gracias. Venga, igualmente, y feliz puente a quien pueda. Así es. De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto: un banco que se compromete con las empresas. ¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas? BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. ¿Le gustaría optimizar sus transacciones internacionales? En Monex Europa le ofrecemos un servicio personalizado en cobertura de riesgo cambiario y gestión de pagos globales. Confíe en nuestra gran experiencia para llevar sus operaciones cambiarias al siguiente nivel. Infórmese en monexeurope.com. Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra. Y no veas qué ofertas. El pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva, el que nos gusta, tiene un 70% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para postre una caja de 600 gramos de fresas por 3,49. Aprovecho, ¿no? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Despierta, invierte, gana. Son las 7:52 minutos de la mañana. Por cierto, les cuento que la delegación rusa ya está en Estambul, ya ha aterrizado para esas conversaciones con la delegación ucraniana previstas para hoy, a las que no acude Vladimir Putin. Tampoco va su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Está liderado ese equipo negociador ruso por el asesor presidencial, Vladimir Medinsky. También están allí y ya han llegado a Estambul el viceministro de Asuntos Exteriores, el jefe de la Dirección General del Estado Mayor y el viceministro de Defensa. La duda, si participará o no participará Putin, Zelensky. Putin ya ha dicho que no. Zelensky en esas conversaciones de paz. Zelensky que sí que está en Turquía, donde se va a ver con el presidente turco, con Erdogan. 7:52, vamos con la prensa. Empezamos con los periódicos económicos. El diario Expansión, que abre hoy con Telefónica. Cuentas que presentaba ayer la compañía y que Expansión afronta de la siguiente manera. Telefónica pierde 1.300 millones, pero mantiene el dividendo. Dice que el grupo acusa las minusvalías por las ventas de las filiales de Argentina y Perú. Habla también de Acciona, como les contábamos. Paraliza inversiones en Estados Unidos por los aranceles. Y también resultados de Hotel Beds, que crece más de un 10% en ingresos y en EBITDA. Habla también expansión de la economía española. El PIB de este año se situará en el 2,3% según la IREF, y también foto para Warren Buffett, dice ofensiva de la aseguradora de Buffett en España. Diario El Economista, lo más destacado hoy para los resultados empresariales. Las firmas del IBEX, dice en portada, ganan un 6,3% más sin extraordinarios.
Añade que la banca impulsa el índice que vería lastrado el beneficio un 6,4% sin provisiones, y dice también que 8 empresas del selectivo en máximos del año. Fotografía para el presidente de Prisa. Dice que vence el pulso a Moncloa con el apoyo de más del 82% del capital. Declaraciones también, entrevista al vicepresidente ejecutivo de la farmacéutica Lilly. Dice que lanzaremos la pastilla contra la obesidad en torno a finales de 2026. Dice también la portada del Economista que Moncloa aceptará un recorte en el quinto tramo de los fondos de Next Generation y que Iberdrola se lanza a la compra de distribuidoras en España por primera vez. Y en la portada de 5 días dice que el gobierno sitúa el comienzo del apagón en Granada, Badajoz y Sevilla. Añade que Agesen descarta que haya indicios de ciberataque en las infraestructuras de red eléctrica. Entrevista en 5 días con el director de Airbnb en España. Dice que la crisis de la vivienda no se arregla cerrando pisos turísticos. Habla también 5 días de la AIREF. Cuestiona el optimismo oficial sobre el impacto arancelario de las farmacéuticas. Dice que ante el azote de los recortes de precios, están ante el azote de los recortes de precios de Donald Trump. Y habla también de la tregua comercial con China. Dice que aleja a Estados Unidos de la recesión. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional. Elena Fraile, ¿qué cuentan esta mañana? Pues buenos días de nuevo. Comenzamos con el diario ABC, que lleva en portada unas imágenes de Barajas. Hablan de aeropuerto sin leyes que nos lanzan, dicen, excrementos, jeringuillas, nos golpean. Es insostenible, es lo que destacan los operarios de limpieza que narran su día a día escoltados para trabajar en la T4. También muestra en portada este diario cómo las acusaciones amplían la querella por los WhatsApp de Sánchez Ábalos en el caso Begoña. Dice que la petición del presidente del Gobierno al entonces ministro para meditar el rescate de Europa relanzan una causa que incorpora de forma inminente un nuevo informe de la UCO. En la portada del diario El Mundo, un día más habla de esos WhatsApp de Ábalos a Calviño, en este caso, para salvar el rescate de Europa. Dice Hidalgo, se cortan las venas, no nos puede burlar a los acreedores. Calviño dice que puso pegas al rescate porque sus dueños habían cobrado durante la pandemia unos dividendos millonarios. Finalmente se implicó junto a Ábalos y a Montero en la operación que el presidente desbloqueó semanas después. También muestra en portada un panel, en este caso una encuesta del Mundo designados para el Mundo, en el que habla de Almeida. Dice que convence Madrid y agranda su mayoría a costa de Vox. Y un asunto también que destaca, en la que habla de Sánchez. Dice que se queda mudo ante las 7 revelaciones de sus mensajes precisamente con Ábalos. Y en la portada del diario La Razón muestra la Fiscalía. Dice que niega a Koldo los discos duros para frenar más filtraciones. La Razón ha accedido al escrito de anticorrupción que blinda la UCO de la presión socialista. La causa apunta a Moncloa, mientras el juez Peinado se coloca al mando de la ofensiva para aclarar el polémico rescate precisamente de la compañía. Y en la portada del diario El País apunta cómo Israel desata una matanza en Gaza en plena gira de Donald Trump en esa región. En la prensa internacional comenzamos en Estados Unidos, donde The Wall Street Journal habla de un asunto del que hemos hablado también esta mañana, de cómo United Health Group estaría bajo investigación criminal por fraude a Medicare. También habla de otra compañía, de Dick Sporting Goods, que se acerca a un acuerdo para comprar Footlocker. Las partes estarían, dice, negociando un acuerdo por $24 la acción o $2.300 millones esa operación. Es una información en exclusiva. Y también se habla en esta portada de The Wall Street Journal de cómo el ejecutivo, en medio de la tormenta de Donald Trump en la Paramount, habla de George Gris, que es el codirector ejecutivo de la Paramount, que estaría ayudando, dice, a negociar un acuerdo para la demanda del presidente Donald Trump contra la CBS News, con la fusión pendiente de la Paramount y de Skydance en juego. También en la prensa, por ejemplo, vamos hasta Reino Unido, habla de Stammer, dice que intensifica sus esfuerzos para encontrar centros de retorno para los solicitantes de asilo. Y en Francia habla de cómo la audiencia de François Bayrou sobre el caso Betarra se convierte en un enfrentamiento político. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Mi casa. ¿Me reciben? Este año no vuelvo solo. Buscamos una buena inversión inmobiliaria. Incluso ellos saben dónde encontrar su mejor inversión. Vengas de donde vengas, tu casa está encima. Del 21 al 24 de mayo en IFEMA